Un campo de prisioneros japonés es controlado por un capitán, que cree firmemente en la disciplina y el honor. Sin embargo, al conocer un nuevo prisionero británico, empezará a sentir cierta fascinación por él, al notar su coraje y determinación ante el enemigo. Este aprecio lo llevará a tener cierta atracción por el comandante, que no mostrará por el miedo a ser humillado ante todos, llegando al punto de hacerlo colapsar, al no querer aceptar su verdadera inclinación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Feliz Navidad, Mr. Lawrence. La película comienza en un campo de prisioneros japonés en la isla de Java. El sargento Hara se acerca para llevarse al comandante inglés Lawrence, con el fin que vea un incidente que acaba de ocurrir. Momentos después Lawrence descubre que atraparon a un soldado coreano, justo cuando se estaba aprovechando de un prisionero holandés. Y a pesar que ya lo han castigado, Hara quiere seguir humillándolo, porque le ordena que vuelva a hacerlo en su delante, o si no agarra el cuchillo para hacerse el harakiri. Lawrence desprecia la actitud del sargento por tratar de degradar al soldado, y más aún por haberlo llevado para que lo vea, y en un descuido llama al capitán Yonoi para que haga algo. Hara le da un golpe, y al ver que el soldado intenta hacerse el harakiri decide ayudarlo. Sin embargo, Yonoi logra detenerlo, y pide explicaciones de lo que está pasando, pero al ver a los dos hombres y suponer lo que hicieron, le pide a Hara que se lo cuente después porque tiene que acudir a un juicio. A rato el capitán se encuentra con los altos mandos que lideran el juicio y se entera que han atrapado a un soldado británico muy problemático llamado Jack Selliers. Cuando empieza el juicio, el fiscal menciona que Jack llegó con sus hombres a la isla de Java y usó a los pobladores para hacer guerra de guerrillas, liquidando a muchos soldados japoneses en su camino. Al ser esto un grave delito, se está pidiendo que se le condene a la pena de muerte. Mientras sigue hablando, el capitán Yonoi no deja de observar al acusado. Cuando llega el turno de Jack, este menciona que no es un criminal y confiesa que llegó a la isla de Java con sus hombres, pero en el camino todos murieron y él fue el único sobreviviente. Días después fue descubierto por los soldados y decidió entregarse porque le habían amenazado con matar a los aldeanos. Sin embargo, los militares no le creen y le ordenan que confiese su crimen. Jack asegura su inocencia y siente que todo el juicio es una farsa, ya que ni siquiera tiene un abogado para poder defenderse. Yonoi luego toma la palabra y se entera que Jack también había combatido en la India, por lo que pide que lo traten como un prisionero de guerra y le perdonen la vida. Además, los soldados que lo capturaron creían que intentaba invadir Java con 5 hombres. Jack les dijo que estaban chiflados y terminó ganándose muchos golpes. Yonoi le pide que se saque la camisa para saber si es verdad, y al ver las marcas le pide que se la cierre rápido. Con esto concluye que el hombre tiene mucho coraje y resistencia. La sesión termina, y Jack es llevado a una habitación para esperar la decisión del jurado. Su intérprete piensa que lo matarán porque demora mucho. Sin embargo, momentos después le avisan que volverán a hacer un nuevo juicio. Jack es llevado a una celda y horas después dos guardias vienen por él. Antes de salir imagina que está en su casa aseándose y tomando una taza de té. Luego es llevado ante el jefe que se termina burlando de él. Y como Jack le responde terminan golpeándolo. Luego es llevado ante un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, solo es la imaginación de Jack por los golpes que lo dejaron desmayado. Al día siguiente, Lawrence visita a Hara para que proteja al soldado holandés, ya que sus hombres saben lo que le pasó y pueden hacerle daño, posiblemente porque algún japonés o coreano que estuvo ahí se los contó. Hara discute con él porque no es apropiado que un prisionero esté pidiendo favores. En eso le avisan que llegó un nuevo prisionero, ya que es presentado ante Hara y los guardias de la prisión. Lawrence logra verlo y se acerca para saludarlo porque lo conoce. Jack intenta acercarse pero se desvanece por los golpes. El coronel intenta ayudarlo y de castigo recibe unos cuantos golpes de Hara. Yonoi logra verlo, y furioso se acerca al teniente para castigarlo por su actitud. Luego ordena que lleven al prisionero a la enfermería. Más tarde se reúne con Lawrence para saber más de Jack. En eso llega Hara, y el capitán le ordena que llame al médico para que le informe sobre el comandante. Luego llega el oficial al mando. El capitán le pregunta quiénes son los prisioneros que saben manejar armamento. El hombre se niega a dárselo. Y cuando se va, el capitán le dice a Lawrence que escogerá otro oficial al mando. Más tarde, Lawrence le dice al oficial que debe cooperar, porque los japoneses son capaces hasta de matarlo. Sin embargo, el hombre no está dispuesto a ceder ante el enemigo. Incluso está seguro que en unos cuantos meses terminará la guerra. Lawrence luego llega a la enfermería,
y se entera que Jack está bien y lo han hecho dormir con sedantes. Luego decide quedarse en ese lugar, para de alguna manera cuidar al soldado holandés. En la noche Hara va a buscarlo, porque quiere saber qué tiene de especial el comandante, para que el capitán quiera colocarlo como oficial al mando. Loren solo cree que es porque Jack nació para mandar. Ambos luego discuten sobre la situación en la prisión del campo. Mientras Hara ve que un soldado tiene más dignidad matándose que estar encerrado, Lawrence cree que matarse es de cobardes. Además, un prisionero de guerra aún tiene esperanzas de salir libre y seguir luchando contra el enemigo. En eso despierta Jack para saber por qué el capitán lo salvó. Lawrence y Hara quedan observándolo, pero luego se esconden cuando el capitán llega. Este observa a Jack y pide que lo curen lo más pronto posible. Días después Jack se entera de los gritos que hace el capitán mientras está entrenando. Además, Lawrence le dice que lo hace desde el día que ha llegado, aunque hasta el momento no sabe la verdadera razón. Jack piensa que debería contarlo para no dejarlos con la intriga. Con el pasar de los días, los gritos empiezan a incomodar a los prisioneros. Yonoy se entera y llama al coronel para conversar, y al saber la molestia que causan sus ruidos decide dejar de hacerlo, y más cuando se entera que a Jack también le incomodan. Luego le pregunta a Lawrence qué hacía el 26 de febrero de 1936, el día en que Japón sufrió un intento de golpe de estado. Mientras Lawrence le dice que estaba en Tokio, el capitán le cuenta que no llegó al levantamiento, salvándose de morir porque sus camaradas fueron ejecutados. Esto hizo que viva atormentado por no haber estado ahí. Lawrence solo piensa que tanto él como sus camaradas fueron hombres muy brillantes. El capitán luego le pide que busque a Jack para que asista a la ejecución del coreano. Al día siguiente descubre que Jack no está. Lawrence le dice que no pudo ir porque aún está enfermo. El oficial al mando, que también está ahí con sus hombres y con el holandés, piensa que es un acto inhumano obligarlos a ver una ejecución. El capitán no le hace caso y ordena que empiecen. Uno de los guardias se coloca al lado del soldado, para liquidarlo una vez que use el cuchillo. El coreano, lleno de pánico, se hace el harakiri. Sin embargo, el miedo hace que no levante la cabeza para que no acaben con él. Al ver que demora mucho, Hara saca su espada para terminar con eso. El holandés se llena de pena, y cuando el coreano muere se arranca la lengua de un mordisco, muriendo momentos después. Los soldados apenados lamentan la muerte del holandés y se lo llevan para enterrarlo. Sin embargo, esto llena de rabia al capitán, ya que lo hace mientras sus hombres están brindando sus respetos a los muertos, y ni siquiera les importó que haga el anuncio. Lawrence le dice que esta vez todos se equivocaron. El capitán decide castigarlos por indisciplina, ordenándoles que no salgan de sus barracas por 2 días. Tampoco trabajarán y comerán. El oficial al mando no puede creer que los castiguen así. Lawrence le dice que el capitán también cumplirá el mismo castigo. Al día siguiente, Jack lleva a la barraca comida escondida en una canasta de flores, y luego la reparte a todos los prisioneros. Horas después, los británicos escuchan que los japoneses se están acercando para la inspección. Sin embargo, Lawrence le dice que no hagan nada, y cualquier cosa él se hará responsable. Momentos después llegan los soldados, y al encontrar comida empiezan a golpear a todos. Luego le preguntan a Jack quién es el responsable. El soldado no les da respuesta, y solo se limita a comer una flor diciéndoles que está deliciosa. Los soldados lo detienen y antes de salir aparece Yonoy, quedándose sin palabras cuando ve que Jack le está entregando una flor. De pronto los prisioneros comienzan a cantar. Hara les ordena que se callen, y luego se entera por Lawrence que están practicando para la Navidad. El japonés solo se limita a golpearlos y luego espera las órdenes de Yonoy. El capitán cree que Jack es un espíritu demoníaco por su comportamiento extraño, por lo que ordena que lo encierren. Lawrence solo le pide que deje de pensar en supersticiones. De pronto uno de los guardias le entrega una radio que encontró, por lo que el capitán ordena que también encierren a Lawrence. Más tarde uno de los japoneses va en busca de Jack, y termina matando al guardia para quitarle la llave. El soldado está trastornado que piensa que Jack es el demonio. Logra entrar a la celda, pero cuando está a punto de liquidarlo, Jack logra verlo y se defiende. Le quita el cuchillo y escapa de la celda. Alcanza a Lawrence y logra liberarlo, pero como el coronel no puede caminar por los golpes, lo termina cargando. Sin embargo, Lawrence se limita a reírse porque siente que están haciendo el ridículo. En eso aparece Yonoy, y le propone a Jack luchar para que consiga su libertad. Sin embargo, el comandante se niega a hacerlo y suelta su espada. En eso llega Hara y Yonoy se pone en su delante para que no lo mate. Lawrence, riéndose, le dice a Jack que el capitán se enamoró,
Yonoi luego ordena que regresen a los prisioneros a sus celdas. Momentos después, el soldado que iba a matar a Jack se entrega y justifica sus acciones diciendo que el comandante es el demonio y terminará destruyendo el espíritu de todos. Finalmente agarra el cuchillo y se hace el harakiri. Al día siguiente, el capitán llama a Lawrence para decirle que el guardia se hizo el harakiri. Sin embargo, su familia no recibirá ninguna pensión por el hecho de haberse liquidado. Por eso Hara ha decidido honrarlo como si hubiera muerto en batalla. Pero en su caso será afortunado, porque Hara está haciendo los papeles para que los británicos sepan que ha muerto en batalla y le den la respectiva pensión a su esposa. Además, lo matarán una vez que la mujer reciba los papeles. Lawrence se enfurece porque lo acusan sin pruebas de haber metido la radio en la enfermería. Luego se da cuenta que el capitán solo desea castigar a alguien por el crimen que se cometió, y no le importa si el acusado es inocente. Tan solo quiere que muera para mantener el sentido del orden. Luego se enfrenta a Hara por haberlo acusado sin pruebas, y repudia a sus dioses porque son los causantes que se comporten así, deseando que se pudran en el infierno. Luego se descontrola y destruye todo el altar. El capitán solo ordena que lo lleven a su celda. Lawrence es encerrado al lado de Jack y se queda dormido. Más tarde se levanta y le cuenta la experiencia que tuvo con una mujer antes de combatir. Jack luego le cuenta que sus experiencias no son románticas, sino están llenas de traición, recordando que cuando era niño tenía un hermano que le gustaba cantar. Un día fueron a la iglesia y el pequeño se burló de uno de los chicos del pueblo. Este se dio cuenta, y mientras regresaban a casa lo rodeó con sus amigos para vengarse. Jack le pidió que regrese a la casa para que no le hagan daño mientras se los distraía. Los jóvenes lo rodearon y terminaron golpeándolo. Momentos después apareció su hermano con un pastor y ahuyentaron a los jóvenes para que lo dejaran en paz. Cuando Jack se levantó y vio a su hermano a su lado, se molestó, porque le había ordenado que regrese a la casa. Más tarde su hermano no paraba de llorar porque sentía que también lo odiaba. Tiempo después empezó el colegio. Jack menciona que su hermano estaba con mucho miedo, porque sabía que sus compañeros iban a burlar por su apariencia. Antes que empiecen las clases, Jack se juntó con sus amigos, y estos le preguntaron si iba a presentar un documento para que exoneren a su hermano. El joven se negó asegurando que su hermano estaba completamente bien. Días después su hermano empezó a esperarlo después de las clases para regresar a casa. Jack sabía que todos lo miraban y no quería manchar su reputación, por lo que buscó un pretexto para quedarse hasta tarde en el laboratorio, y así salir cuando ya no había nadie. A los días todos los chicos agarraron a su hermano, y crearon una canción para humillarlo por su apariencia. Luego le obligaron a que cante. El joven obedeció por la presión. Cuando terminó lo empezaron a mover de un lado al otro. El joven aterrorizado llamaba a su hermano para que lo defienda. Jack no quería pasar vergüenza y solo se limitó a escuchar sus gritos de miedo. Los jóvenes luego le sacaron la camisa a la fuerza, con el fin de mostrar su joroba y burlarse de él. Cuando Jack se encontró con él, le dijo que no escuchó nada, porque estaba terminando un trabajo en el laboratorio. En la prisión Jack cuenta que su hermano nunca volvió a cantar, y ya de adulto se casó y se quedó en la granja de su padre, mientras él vivió atormentado y avergonzado toda su vida por lo que le hizo. Con el tiempo se convirtió en un abogado exitoso y un hombre muy codiciado, pero dentro de él siempre se sintió vacío, y aunque quiso volver a ver a su hermano, nunca lo hizo. Finalmente este vacío intentó llenarlo enlistándose en el ejército. Momentos después llegan los guardias y lo sacan de su celda. Ambos son llevados ante Hara, que en esos momentos está tomado. El sargento los observa y le pregunta a Loren si conoce al Padre Navidad. El coronel le dice que el nombre correcto es Papá Noel. Hara solo se ríe y le responde que esa noche será el Padre Navidad. Luego manda llamar al oficial al mando para que se los lleve porque ya son libres, pero antes que se vayan los detiene, para desearle a Lawrence una feliz Navidad. Al día siguiente, Yonoi se enoja porque Hara liberó a los hombres sin su autorización. El sargento le dice que lo hizo porque encontró al que metió la radio en la enfermería, y de acuerdo a las reglas terminó ejecutándolo. Además no se lo consultó porque estaba muy tomado, y si hay algún castigo para él está dispuesto a aceptarlo. El oficial al mando luego interviene, para preguntarle a Yonoi si Jack aún no lo va a reemplazar. El capitán le pregunta si tiene el informe sobre los expertos en armamento, y al saber que no, se llena de rabia porque sabe que le está mintiendo, por lo que ordena que todos los prisioneros sin excepción salgan al campo de inmediato. Luego le ordena a Hara que se quede en su habitación como castigo sin nada de saque. Todos los prisioneros luego salen al campo.
y alrededor de ellos se forman todos los japoneses con sus armas. Lawrence cree que solo es cuestión de rutina. Cuando Yonoi llega se enfurece porque no están todos los prisioneros. El oficial explica que los de la enfermería están muy débiles que ni siquiera pueden pararse. Sin embargo, al capitán no le importa y ordena que los traigan de inmediato. Los prisioneros llegan con mucha dificultad al campo. Yonoi los observa y asume que solo están fingiendo. Uno de ellos se desmaya al estar muy debilitado. Yonoi ni se inmuta, y mientras se va el oficial le dice que el prisionero ha muerto. El capitán le ordena que se acerque, y luego escoge al azar a 3 prisioneros de la Fuerza Aérea Británica, para preguntarles por última vez cuáles son los prisioneros que saben sobre armamentos. El oficial le dice que no hay ninguno y es condenado a muerte. Yonoi desenvaina su katana para acabar con el hombre. Jack lo ve y se acerca para detenerlo. Se coloca frente a él y lo besa a cada lado de la mejilla. El capitán, angustiado por no mostrar sus sentimientos e incapaz de hacerle daño, termina colapsando. Los soldados, al ver a su capitán en el suelo, golpean a Jack hasta desmayarlo. Al día siguiente, Yonoi es relevado por un oficial más cruel, ya que ordena enterrar a Jack hasta la cabeza por sus acciones. A unos metros el oficial al mando se siente muy mal, porque si hubiera cooperado con los japoneses, Jack no estaría en esa situación. Días después se celebra la Navidad y todos los prisioneros cantan. Mientras Jack está sin comer, sueña que regresa a su casa después de la guerra y pide perdón a su hermano por todo lo que le hizo. El joven le dice que no se preocupe y le muestra las flores que tiene en el jardín. Luego se dirigen a la casa y el hermano aprovecha en cantar. Semanas después los japoneses dejan el campo. Jack está agonizando y Yonoi se acerca para llevarse un mechón de su cabello y luego despedirse de él. Ahora estamos en 1946 y ya pasaron 4 años. La guerra ha terminado y Lawrence visita a Hara en una prisión, ya que el sargento ha sido condenado a muerte por crímenes de guerra. El coronel descubre que al día siguiente lo ejecutarán, y le apena porque no volverá a ver a su familia. Hara le dice que ya está preparado para morir, pero lo que no entiende es por qué han sido tan injustos con él. Lawrence le dice que es víctima de hombres que creen tener la razón, así como una vez él con Yonoi estaban convencidos de tenerla, pero por su lado al final todos están equivocados. Luego recuerda a Jack. Hara menciona que soñó un día antes con él. Lawrence le cuenta que Yonoi le envió su mechón, para que lo lleve a su pueblo en Japón y lo coloquen en el templo. Hara lamenta que hayan matado a su capitán justo al terminar la guerra, y también recuerda la Navidad en que le perdonó la vida, y cuando le habló del Padre Navidad. Lawrence luego recoge sus cosas y se despide de Hara, y antes de salir el sargento lo detiene para desearle feliz Navidad, dando por finalizada la película.